Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarme en esta nueva sesión sobre el fabricante H3C. Hoy vamos a ver un poco sobre todo las novedades que tienen que ver con este fabricante en lo relativo a la conectividad, sobre todo novedades en equipamiento, en producto de conmutación, en producto de Wi-Fi, también en la parte de gestión que pueda ser interesante o relevante o que simplemente nos pueda ayudar también a dar un pequeño repaso y a responder cualquier duda que tengáis sobre este fabricante en vuestro día a día, en vuestros proyectos. Mi nombre es Eusebio Fernández, trabajo para el departamento de preventa aquí en Arián. Como os decía, cualquier pregunta, cualquier cuestión, tenéis ahí abiertos el chat, las preguntas. Podéis preguntarme, contestarme o verificar si hay algún problema también, por supuesto. Bien, empezamos sin más, recordando un poco lo que hablábamos sobre estos últimos años en la parte de HTC. Es una empresa que llevamos distribuyendo ya hace más de 3 años, con éxito en todos los sitios, en todo el tipo de verticales, en cuanto a tipos de industria que podemos utilizar. Como veis, aquí no hay distinción, podemos abordar cualquier tipo de proyecto y también en cualquier tamaño. No tienen por qué ser pliegos ni empresas públicas, puede ser cualquier tipo de empresa privada, pequeña, mediana o grande. Con lo cual, en base a vuestros proyectos, podemos ayudaros siempre como una opción alternativa en todo tipo de infraestructura de lo habitual en cualquier capacidad de IT. Bien, para añadir también un pequeño refresco, recordar que HDC en España, con estos años que llevamos ya distribuyendo como principal distribuidor, ya tienen disposición en múltiples sitios, en diferentes regiones de nuestra geografía para dar respuesta, sobre todo en la parte de soporte, con un SLA de hasta 4 horas en España y también en Portugal, que empezamos recientemente también a dar servicio allí por parte de Ariane, pero en el fabricante obviamente también nos comenta, o sea que dentro de poco ese plano que veis ahí también añadirá otro país al vecino. Y también damos servicio en el resto de Europa, incluso Latinoamérica, en algunos proyectos. Por tanto, si tenéis ese tipo de despliegue en vuestras empresas, contad con nosotros, contar con Ariane y con HTC para ayudaros en dar una buena solución desde el punto de vista tecnológico, ayudaros en la puesta en marcha, en la preventa, pero también desde el punto de vista de mantenimiento posterior. Como veis, HTC es un fabricante en este sentido maduro, donde podemos dar cobertura en un SLA habitual en este tipo de industria para cualquier zona de nuestra geografía. Bien, como os decía, veremos sobre todo novedades en la parte que habitualmente disponemos con este fabricante, que es infraestructura de conmutación y wireless, aparte también de la gestión. Routers existe como tal y lo veréis también, pero realmente no tenemos mucha novedad ahí, no es un producto que tenga mucho sentido últimamente. Bien, hay una gran parte también que tiene que ver con soluciones de IT en términos de servidores, sistemas de virtualización, que cubren otro departamento dentro de Ariane, que es la parte de sistemas, y que habréis visto recientemente que ha habido varios seminarios con este tipo de nuevo producto que se llama CAS, que es una buena alternativa a todos los hipervisores conocidos como VMware o sistemas de Microsoft, que pueden dar una solución muy interesante con un coste muy pequeño comparado con lo que habitualmente tenemos en esa industria. Bien, pasando un poco esta pequeña, digamos, introducción, vamos a ir viendo, empezando por la parte de conmutación, cuáles son un poco las novedades que ha habido en los últimos meses. Que, digamos, en este último año, como veis, hay montones de botones, de novedades en soluciones que ya hemos comentado en otras sesiones como hoy, las que vemos sobre todo en la parte de data center, toda esta parte de arriba que veis aquí. Estos equipamientos, hablamos ya de nuevas series para todo tipo de entornos de 10, 25 gigas o 100, 200 y 400 gigas, que serían estas máquinas de aquí. Pero hoy me voy a centrar un poco más en las soluciones nuevas que han aparecido, sobre todo en lo que está en rojo, en equipamiento de agregación, en equipamiento de core, que tiene que ver con nuevos equipos en agregación en este tipo de dispositivos, con la familia 6550 y también con alguna otra serie como dentro de los 5130 que ha aparecido
Y aquí le faltaría un 5135, una nueva serie que va completando poco a poco e incluso en algunas situaciones un poco más de nicho, pero que os da una idea un poco de la madurez de este fabricante en completar, llegar hasta el último resquicio de necesidad en cualquier tipo de entorno. Veremos también la parte de repasar un poco la parte de industriales, que siempre viene bien, pero sobre todo aquí las novedades que veremos hoy están en esta sección, más que en la parte de SMB o en la parte de Core. Ya os digo, cualquier pregunta, si tenéis, o cualquier otra cosa que esté relacionado o no tanto, por supuesto, mandar ahí y preguntamos directamente. Bien, la nueva serie que vemos aquí en esta parte, en ese sistema de core y agregación, es lo que llamamos 6550. Esta serie es muy reciente y lo que añade frente a las anteriores que veíamos previamente, sobre todo esta 6530 o las habituales que llevan más tiempo, 6520X, es sobre todo equipamientos que van más allá de 10 o 25 gigas. Estamos hablando, como veis aquí a la derecha, de equipos que pueden dar soluciones en 40 o 100 gigabit o equipos que pueden dar una solución de 48 puertos en 10, 25 gigas. Muy parecido a lo que veíamos en 6530, pero también con algún componente diferencial en cuanto a algunas funcionalidades de data center. Con lo cual, como veis, es una familia donde tenemos soluciones en 40 a 100 o 25 100 gigas, soluciones en 25 y 100 gigas muy potente y soluciones en 10 gigabits. Típicamente para entornos más pequeños, si queréis, más de pequeño data center, pequeño granja de servidores o de almacenamiento, entornos más densos, más de conectividad más amplia, donde se pueden conectar múltiples líneas en entorno de campus o equipamiento que ya no tiene mucho que diferenciar de lo que se reconoce habitualmente como un equipamiento de data center. Con lo cual, obviamente, en el día a día este tipo de equipamientos son menos habituales y se utilizan en entornos de servidores, sobre todo, para ese tipo de conectividad, como repito, 32 puertos a 40 o 100 gigas y 48 puertos, que sería este de la derecha, que pueden ir a 25 gigas y 8 puertos a 100. Realmente, como os digo, es un añadido un poco más, digamos, de nicho para reforzar esa conectividad, esa necesidad que puede haber y sobre todo que va viendo un poco lo que vamos sacando en este tipo de entorno, va claramente indicando que hay una tendencia muy clara a pasar de los 10 gigas, que todavía tiene mucha capacidad y mucha necesidad y sobre todo se usa cantidad a cada vez más a 25 y cada vez más a 100 gigabit en nuestro core, en el equipamiento central, en el equipamiento de distribución de todo tipo de conectividad. Es decir, no es descabellado, aunque obviamente muy minoritario, el utilizar, por ejemplo, pasar de conectividades en planta de 10 gigabits a 40 gigabits o a 100 gigas. Realmente es el paso más habitual en estos tiempos. Por lo demás, obviamente, seguimos manteniendo nuestra serie 6530, que es muy interesante y que se está ofertando muchísimo y vendiendo también para todo tipo de conectividad en 25 gigas, que cada vez se ve más en conexiones de servidores. Y esta, por supuesto, la 6520X SI, es un poco la tope de gama en el sentido de que es la más usual, la más económica también y donde podemos encontrar soluciones mixtas en fibra y en cobre a 10 gigas, que nos da un potencial muy interesante por su precio, que es un precio muy pequeño comparado con otras soluciones en el mercado, y su capacidad un poco de soportar cualquier tipo de tecnología en el entorno de core o data center. Hablamos de equipamiento donde toda esta serie 6500 soporta todo tipo de routing, incluido BGP, MPLS, VXLAN, donde podemos tener sistemas redundantes en doble fuente, ventilador, que ya casi prácticamente no se comentan porque se da por aludido, y en muchos casos módulos adicionales para soportar más puertos, más combinatoria, y como veis al final también pues, soluciones que den capacidades de gestión máxima en SDN, con telemetría, con soluciones basadas en encriptaciones en AES 256. O sea, hay un montón de funcionalidades en este tipo de familias
y como siempre en H3C sin coste alguno de licencia. Todo esto que veis aquí viene incluido de fábrica, no se necesita licencia adicional, no se requiere añadir en el futuro costes por gestión y costes por mantenimiento de otro tipo, más allá de lo que se requiera en términos de soporte RMA, lo que se llamamos el soporte físico. Como os decía, es una familia cada vez más potente, más completa y realmente está convirtiéndose en el core número uno de todas las soluciones, incluso, digamos, desplazando a las series que son típicas de data center. También, obviamente, por el coste y por la capacidad que tiene. Esto es una de las novedades más interesantes, esa serie 6550 que acaba de llegar. La 5590 es una serie de acceso, digamos, de capacidad muy potente. Estamos hablando de equipamiento gigabit, pero que puede trabajar con uplinks en 100 gigas y dan una combinatoria, como veis aquí, en muchas unidades de hasta 8 puertos en 10 gigabit. Es un equipamiento que nos puede ayudar sobre todo en casos mixtos de cobertura cobre y fibra en 10 gigas donde se requiera un equipo potente, un equipo con capacidades de todo orden, con redundancia de fuentes de alimentación que pueda dar cualquier tipo de capacidad en términos de software, fijaros, igual que antes, MPLS, VXLAN, y que nos pueda dar esa solución de múltiples fibras en un pequeño, en un entorno de empresa mediana y conectividad gigabit estándar. Es uno de los habituales también en entorno, también, sobre todo para capacidades extra no habituales en entorno de acceso o de data center donde se requiera soluciones mixtas de gestión de servidores que pueda darnos muy buena capacidad. Llevan unos meses aquí en el mercado y realmente se está posicionando como una buena alternativa a cuando no llegamos con el equipo de gestión estándar, siempre nos queda esta baza y eso os da una idea de la profundidad de portfolio que tiene esta marca. Bien, sí que nos fijaremos sobre todo en la parte de esto que veis aquí, que es una opción interesante dentro de esta serie 5500 que nos da una idea muy interesante para sobre todo conectividad Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es un equipamiento mixto orientado a 10 gigabit en cobre, no tanto porque tengan todos los puertos en 10 gigas, sino porque permite una serie mixta de gigabit y 10G muy adecuada para entornos de distribución de Wi-Fi, donde no todos los puertos tienen que ser a 10 con ese sobrecoste que eso conlleva en un equipamiento de acceso, y donde tenemos, como veis, soluciones mixtas basados en PoE++, es decir, hasta 60, incluso hasta 90 vatios, que podemos conectar cámaras, puntos de acceso Wi-Fi 7 cada vez más potentes, con más requerimientos de alimentación y con más requerimientos de conectividad. Es decir, ya no nos vale con tener 1 giga, nos necesitamos 2,5, 5 hasta 10 gigabit en cobre. Y esto es un elemento muy interesante, estos dos equipos que veis de 24 y 48, donde tenemos mixto de puertos a gigabit y mixto y hasta 8 o 16 puertos en 10 gigabit en cobre. Por demás, es una solución de fuente redundante con todo el software y todas las necesidades habituales, apilamiento, routing, MPLS, lo que queramos. Pero sobre todo muy pensado en ese tipo de distribución donde si queríamos 10G en cobre, tendríamos que ir a un equipo prácticamente de agregación, de core casi, 10 gigabit todos los puertos con un sobrecoste que comparativamente con otras soluciones de la competencia tipo Aruba, Cisco, a lo mejor no es tan diferente o no tiene mejor precio todavía, pero este modelo, esta serie 5590 viene a romper incluso más ese tipo de dicotomía entre equipamiento giga o todo 10G, donde tenemos mixto y donde tenemos mejor precio, una solución más que suficiente para las necesidades reales de un entorno de este tipo de conectividad. Incluso nos puede ser multiusos para entornos de servidores, donde se requieran algunos puertos en 10, otros en giga, y podemos tener una granja pequeña o mediana de servidores con conectividad 10 gigabit para lo que es el proceso, el sistema de convergencia y además también conectividad en giga para todo lo que es la gestión IPMI. Con lo cual está claro un poco la convergencia que tenemos siempre en este entorno donde podemos utilizarlo para cualquier cosa, para core en data center pequeños donde necesitamos esa necesidad de múltiples diferentes tipos de puertos a diferentes velocidades,
y también para entornos más activos o más completos, entornos de Wi-Fi o de cámaras de videovigilancia donde requerimos puertos de giga pero con un coste menor. El PoE es el indicativo un poco de cuál es el sentido de este tipo de serie, con lo cual es una familia realmente interesante, pensada muy bien para este tipo de entornos de multigigabit que pueden darnos una mayor diferenciación y capacitación con respecto a la competencia. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión. Bien, la última novedad, y esta sí que es muy reciente, lleva muy pocas semanas en la página web, es lo que veis aquí como familia 5135. Está dentro de lo que se llamaría una gestión, una familia, una serie de acceso típica, que es la 5130, 5170, con la que llevamos mucho tiempo trabajando. Aquí no hay dudas, una serie exclusivamente para acceso, donde se requiere conectividad gigabit, uplinks a 10 gigas, en algún caso doble fuente, con alguna conectividad a 40 o incluso a 100 con los anteriores. Y básicamente el añadido de esta serie 5135 son dos modelos, como veis aquí arriba, de 24 y 48 puertos, cuyo principal característica es que es básicamente sin ventilación. Está pensado muy exclusivamente para entornos donde no vaya instalado en un rack específico o protegido contra ruido, sino que puede ir instalado en un entorno mucho más abierto, donde se requiera conectividad de forma temporal, en exhibiciones, en sitios donde el ventilador puede molestar y donde en cualquier situación nos puede venir bien un entorno de 48 puertos sin ventilación, como suele ser lo habitual, y que puede dar un buen resultado para conectividad de acceso, igualmente que los demás equipamientos, sin más opciones, es decir, no añade una gran capacidades extra adicionalmente, es muy parecido a los equipos habituales 5130, pero permite esa opción de sin ventilador, que siempre puede ser, en algún caso específico, un requerimiento esencial para que tenga éxito en el despliegue en casa del cliente. No son familias con PoE, puesto que dar equipo de PoE sin ventilación implica una serie de construcción muy diferente y mucho más cara. Aquí se trata de dar una solución rápida, sencilla, específica para este entorno sin un sobrecoste, y de entrada esta serie puede encajar ahí. Ya os digo, es una solución muy de nicho, muy pesado para ese entorno, que vuelve a recalcar un poco la preocupación por ir cubriendo cualquier hueco que se necesite para un entorno especial, para un entorno de proyecto específico donde no encontramos ninguna solución y tenemos que ajustarnos con lo que podamos. Este va, como veis, completando ese tipo de necesidades. Con lo cual, realmente el catálogo ya no es extenso, es muy extenso para este tipo de soluciones. Bien, las otras novedades tienen que ver sobre todo con el entorno de sistemas industriales, donde sobre todo aquí en esta serie, en la familia 4320, tenemos soluciones relativamente recientes de esta parte de aquí, de los equipos que son agregativos, agregación en entorno de industrial, donde antes teníamos las soluciones típicas de conectividad de cámaras, de soluciones de conectividad en cualquier tipo de disposición industrial, nave, túnel, carreteras, en cualquier entorno. Aquí tenemos el equipo que agrega todas esas conectividades en fibra, como veis, con funcionalidades sin o con PoE, y sobre todo muy pensado para dar conectividad mixta, cobre y fibra. Fijaros que podemos llegar a tener 12 puertos en SCP, lo cual realmente puede ser muy interesante para este entorno industrial donde la velocidad no es la clave, pero sí la capacidad de tener diferentes puertos y tener soluciones ruggerizadas que puedan ir en cualquier sitio sin pensar mucho en la ventilación, y que nos pueda ayudar a dar esa solución en cualquier ámbito, con lo cual completamos mucho más la cobertura que podamos tener, no solo en conectividad de acceso con los equipos más pequeños, como veis aquí, de 8 puertos cobre más 4 fibras, sino equipamiento ya de core o de pequeño agregador, si queréis, en ese entorno, que puede ser muy interesante para completar la gama en la serie, con todas las particularidades de este tipo de producto, que tiene que ver con diseño especial para soluciones de protocolos redundantes en anillo, como veis, RPS, típicamente RRP, telemetría, soluciones muy interesantes para ese tipo de soluciones, equiparados o equipados para trabajar en rail DIN o soluciones basadas en rack, en rack de 19 pulgadas,
y con soportes IP40 o IP41 que nos pueda trabajar en cualquier entorno de rango de temperatura, muy orientada, por supuesto, a este sistema. Bien, aquí sobre todo recalcar, como veis aquí en esta unidad, que no solo tenemos equipamiento de PoE Plus, que es lo habitual ya en este tipo de equipamientos, sino también equipamiento de PoE Plus Plus, que pueda llegar a 60 vatios para conectividad de cámaras, muy orientado en este entorno industrial, donde un equipo sin ninguna necesidad más allá de alimentación continua puede dar esa solución de conectividad y de máxima capacidad en carga de alimentación a esas cámaras que van pues, en cualquier entorno industrial que se requiera. Bien, vamos a ir pasando, viendo un poco las novedades que hemos visto en la parte de switching, vamos a ir a las novedades que hay en la parte de Wi-Fi que puedan ser interesantes o que puedan ser relevantes. Aquí recordar, y esto es importante, un poco cuál es la estructura, cuáles son las opciones que tenemos de despliegue Wi-Fi en H3C, donde tenemos unas dos muy claras, donde tenemos la solución número uno, que es basada en controlador. Puede ser otros tamaños de lo que veis aquí, que sería el más completo. Hay controladores mucho más básicos para pequeños grupos de APs y puntos de acceso, cualquier opciones, que ahora lo veremos, cualquier necesidad que pueda trabajar en interior o exterior. Tenemos una amplia cobertura de tipos diferentes de puntos de acceso. Y aquí la única opción que tenemos en este tipo de controladora más puntos de acceso es añadir una licencia de uso que es permanente y que no añade ni quita ningún tipo de funcionalidad, simplemente da opción de uso. Como veis, es una solución estándar para todo tipo de entornos, como os decía, pequeño, grande o muy grande, y eso obviamente donde está pensado este tipo de soluciones, donde la controladora sobre todo aporta capacidad de gestión, aporta capacidad de reacción y de configuración rápida ante cualquier evento en la parte de radio, sobre todo. Reacción ante eventos de todo tipo de problemáticas que puedan ocurrir, mientras que una gestión en cloud puede venir muy bien para tener un gran precio o puede venir muy bien para tener una gestión básica del sistema, pero no tiene ese nivel de reacción rápida que pueda tener este entorno de controladora. Sigue siendo la más recomendable y como os decía, hay múltiples controladoras, ahora veremos, que pueden ayudarnos a crear cualquier tipo de proyecto pequeño, mediano. Si son muy pocos APs, posiblemente esta solución de sistemas basados en gestión cloud pueda ser suficiente, pero a poco más que añadimos o que añadamos más de 5 o 10 APs, una controladora pequeña con un coste muy limitado puede ser una solución idónea para dar cualquier solución y resolver cualquier problema que pueda surgir. La otra solución que tenemos en el H3C en Wi-Fi es la parte de gestión cloud, que es básicamente puntos de acceso y gestión en la plataforma. La plataforma es totalmente gratis, no tiene ningún coste, ni por suscripción, ni por tiempo, ni por número de dispositivos y no tiene ninguna limitación de número de dispositivos. Es una solución idónea para entornos de bajo coste, de pocos APs, donde se requiere una gestión básica, donde no hay requerimientos muy especiales y donde realmente la probabilidad de problemas es muy pequeña, puesto que estamos hablando de entornos muy sencillos. Aquí, sinceramente, esto es una solución ganadora. Tenemos una gestión en cloud muy potente para el coste que tiene, muy completa, y esto es algo que vemos en la experiencia del día a día con nuestros integradores, en soluciones reales, en cualquier entorno, en oficina, en escuelas, en entornos públicos, en entornos privados, de cualquier ámbito, y realmente puede dar una capacidad muy interesante que os invito a que probéis. Realmente fácil, no hace falta hacer nada más, ni crear una cuenta, se puede ver una cuenta de demo entrando en esta plataforma. Volviendo a la parte de controladora, aquí tenéis diferentes opciones de controladoras. Como veis, las hay desde las más pequeñitas, que incluyen hasta 10 puertos en PoE, donde podemos dar una solución mixta de switch y controladora a la vez, con capacidades de hasta 18 puntos de acceso, que no son pocos en un entorno, digamos, mediano. 18 puntos de acceso cubren mucha área, cubren muchas plantas, mucho entorno de cliente y puede ser más que suficiente y el precio, como os podéis imaginar, tampoco es muy grande. Estamos hablando de un precio de poco más de una P potente. El resto son diferentes escalados de controladoras que pueden llegar a soluciones de miles de APs
incluyendo controladora virtual, ¿vale? Que podéis instalar en cualquier entorno de máquina virtual en vuestras instalaciones, en las instalaciones de cliente, y que está disponible gratuitamente para descargar de la página de H3C y tiene incluso una licencia de demo de hasta, creo recordar, 6 meses, con lo cual os puede dar una muy buena base para conocer este producto prácticamente sin coste, simplemente comprando uno o dos APs que pueden ser muy sencillos. No necesitáis complicaros la vida para conocer un poco todo esto. Y ya os digo, lo podéis encontrar en la página de descargas de HTC. Y si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, preguntarnos. Ya sabéis que tenemos digamos, una página de gestión con vuestro comercial o a través de soporte preventa, que lo pongo aquí para que vosotros lo podáis, si alguno no lo conoce, en la dirección donde podéis preguntar cualquier tipo de cuestión, duda, proyecto, etcétera, que puede surgir en base a H3C. O, por ejemplo, esto mismo, si no encuentro la controladora virtual, quiero hacer una pequeña demo, voy a comprarme una P y quiero probarlo. Pues esta es una buena idea y puede ser una opción interesante para conocer el producto de primera mano y sobre todo si necesitáis algo de ayuda, contar con nosotros. En cuanto a los puntos de acceso, tenemos los habituales de Wi-Fi 6, que llevamos ya cierto tiempo con ellos, con alguna incorporación adicional que pueda ser interesante, pero que básicamente, por recordar, se divide en equipamiento de acceso estándar con más o menos capacidades de derecha a izquierda, lo más sencillo hasta lo más completo en términos de doble banda, o los equipamientos de alta densidad con puntos de acceso triple radio que nos pueden dar una muy buena cobertura para múltiples usuarios simultáneamente, simultáneos en un pequeño espacio, con gran rendimiento, y también soluciones de exterior, como no puede ser de otra manera, con antenas internas, externas, etcétera. No voy a entrar más en detalle, simplemente si veis que necesitáis o puede ser interesante cualquier proyecto, consultarnos, comentarnos, os ayudamos a elegir el producto, a daros las claves de cuál puede ser la respuesta más interesante a vuestras necesidades, y también sobre todo las novedades en Wi-Fi 7. H3C es uno de los pocos fabricantes que ha decidido saltar directamente del Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7. El Wi-Fi 6E no está en sus planes, directamente han ido al Wi-Fi 7, puesto que el estándar prácticamente está ya ratificado, si no ha pasado ya, porque estaba terminado prácticamente a final de año pasado. Y como veis, ya salieron en ese último trimestre los diferentes productos que veis aquí, los 7538, 7539, alguno de ellos está pendiente de terminar de salir, están ya disponibles al menos uno, que es el 7538, y es uno de los primeros que tenemos en Wi-Fi 7, que puede dar una idea de un poco de adaptación un poco a estas necesidades crecientes de tener más potencia en Wi-Fi, más capacidad en Wi-Fi, porque muchas empresas empiezan a tenerlo como única conectividad, sobre todo debido a la movilidad que tenemos en estos días. Vamos a ver un poco en qué consiste este tipo de productos, sobre todo pensando en qué es lo que aporta el nuevo estándar Wi-Fi 7 comparativamente con Wi-Fi 6. Podríamos decir a grosso modo que dobla todas las características habituales que conocemos. Pasamos de canales de 160 a 320 MHz, lo cual indica sobre todo doble de rendimiento. Pasamos de multimimos de típico 8, 6 a 16 multimimos, lo cual nos da una capacidad de conectividad múltiple de múltiples dispositivos, múltiples usuarios simultáneos, sin pérdida, sin ningún tipo de problema de competición por el medio, realmente importante. Pasamos, por supuesto, entonces de concurrencia de múltiples usuarios prácticamente doblándolo. Todo esto implica que como tenemos más rendimiento, más usuarios, digamos, la capacidad de los APs también está creciendo exponencialmente. Hablamos ya de equipos si en Wi-Fi 6 hablábamos de unos 10 gigas teóricos máximos, aquí llegamos a los 46 gigas máximos teóricos o relativamente cercanos a la realidad, lo cual, como veis, es un salto bastante importante cualitativo en términos de rendimiento, y esto implica que los nuevos APs Wi-Fi 7 ya van a ir prácticamente todos
con conectividad 10 gigabit, en cobre, también incluso en fibra. Eso, como veis, ya digamos, cierra un poco el círculo comparando o revisando la conectividad de switches que vamos teniendo últimamente y cómo se van adaptando a estas necesidades rápidamente para tener esa conectividad de base, para tener ese equipamiento que nos dé conectividad a la distribución de estos puntos de acceso. Por tanto, realmente la conectividad o el sistema de Wi-Fi 7 puede ser digamos, un nuevo salto en la calidad, ya lo vimos en Wi-Fi 6 y todavía le queda mucho recorrido porque llevaba prácticamente no más de 2 años, pero Wi-Fi 7 empieza ya para los sitios donde obviamente los requerimientos sean mucho más altos de lo que tenemos a día de hoy. O simplemente se quiera comprar o empezar con una nueva distribución que tenga futuro, un entorno de Wi-Fi de empresa donde realmente pueda durar años. No es descabellado empezar por Wi-Fi 7 y los precios no son tan elevados como cabría suponer. Os invito a que nos consultéis, a que veamos algún tipo de proyecto donde si tenéis esa oportunidad, donde realmente el cliente puede estar pensando en cambiar o en preparar una nueva oficina para el futuro, Wi-Fi 7 puede ser una buena idea. Aquí tenéis el producto que os comentaba, el 7539, donde tenemos un equipo de interior, como veis, con 12 multimínimos, canales de hasta 320 megas y una capacidad de 18 gigas. Es una capacidad media, no es el más potente de la gama, pero ya veis un poco por dónde andamos. Es casi doblar lo que hace un Wi-Fi 6 y obviamente soportado por todos los controladoras y por todos los sistemas de cloud que veíamos anteriormente. Se puede utilizar en cualquiera de los dos tipos de despliegue que veíamos anteriormente. Bien, este ya os digo, está en producción, se puede vender perfectamente, lo hemos ofertado en muchos sitios y puede ser una idea interesante, sobre todo para daros primero la idea de que HTC realmente está en la punta de lanza de la tecnología en este entorno de conectividad y puede dar una idea sobre todo de diferenciación frente a otras marcas que a lo mejor tienen una idea diferente de ir por coste y no ir por calidad en este tipo de productos. Ya os digo, el coste no es tan elevado y puede ser sorprendente en muchos de los casos. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión que podáis tener hasta ahora de lo que hemos visto. Bien, pues si queréis también al final podemos ver. Vamos a hablar sobre la parte de gestión, hacer un breve repaso y alguna novedad que pueda ser interesante. Sobre todo en la gestión podemos encontrar varios tipos de producto que, digamos, complementan o pueden dar soluciones como comentábamos siempre, a todo tipo de cliente o todo tipo de proyecto. La primera que tenemos es la que llamamos soluciones AD, AdNet o ADNet, que puede incorporarse con soluciones de campus, de AD1, otras posibilidades que tiene que ver con un entorno de gestión basado en soluciones SDN para entorno de mediana o gran empresa. Aquí esto es una plataforma pensado para gestionar desde un sistema unificado en un entorno de convergencia donde trabajamos en un entorno sobre todo de simplificación de la capa hardware, obviamente pensando en H3C, y donde añadimos una capa de control y de analítica, que son estas dos soluciones que veis aquí, donde con todo ello manejamos un entorno de gestión que puede con APIs, digamos, o trabajar con terceras partes. Al final, lo que se trata de tener aquí es lo que se llama un orquestador basado en SDN que nos dé una solución de visibilidad de la capa hardware como algo digamos, de base, donde no entramos en el detalle de qué hacer con la máquina, sino de qué hacer con los flujos de datos. Está pensado obviamente para simplificar el sistema, automatizar la gestión y optimizar la conectividad, optimizar el flujo de datos que tenemos en todo tipo de redes, que sobre todo está muy orientado a empresas medianas y grandes, sobre todo por el tipo de despliegue, el tipo de coste que tiene este tipo de herramientas. Bien, la otra solución sería estas dos que veis aquí. IMC a la derecha es la solución un poco que estaría debajo del anterior, pensado para un entorno de empresa media, donde requiera una plataforma de gestión potente, completa,
que se instala en su propia empresa, no se instala en cloud. Se puede instalar en máquina virtual, pero en cloud privada, donde podemos dar una solución de gestión multifabricante con todo tipo de capacidades, gestión de todo el orden habitual de la infraestructura de comunicaciones, capacidades de nivel 2, de nivel 3, logs, alarmas, optimización, sistemas digamos, que tienen que ver con la capacidad de, digamos, automatizar tareas en la gestión típica de los dispositivos, con visualizaciones y con módulos adicionales que nos puedan ayudar a trabajar con cualquier tipo de producto, ya sea switching, wifi, firewalls, routers, cualquier otra cosa de HTTP o de otras marcas. La lista que tiene es interminable, 8.000 referencias compatibles de cualquier marca conocida habitualmente. Es decir, es un producto muy potente, muy completo, pero pensado para un entorno de empresa más media, donde realmente puedan sacar provecho con alguien que haga esa tarea, que tenga un administrador que se encargue un poco de todo este tipo de gestión ya y que pueda tener obviamente un uso interesante o que pueda sacar provecho a este tipo de herramientas. La otra solución es la que llamamos CloudNet o Oasis, ahí tenéis el dominio, que es lo que veíamos anteriormente, en la parte de gestión de Wi-Fi, donde básicamente es un entorno de gestión para SMB, para pequeña empresa, incluso mediana, donde los requerimientos de gestión no son altos o donde no tienen gente especializada para este tipo de servicios. Tenemos este tipo de producto totalmente gratuito que puede interesar mucho a vosotros como partners, como integradores de servicios, porque dado su carácter multitenant puede dar capacidad de gestión de múltiples empresas donde vosotros dais ese soporte, dais ese servicio adicional, donde gestionáis los diferentes equipamientos de cada uno de vuestros clientes en su tenant o en su instancia por separado y podéis simplemente gestionar cualquier tipo de dispositivo de los que estamos hablando sin coste alguno. Vamos a ver un poco en qué consiste. Como os decía, sin coste, capacidad tenant, orientado a gestión de switches, wifi, sobre todo la parte de wifi, porque está muy orientado a entornos de gestión de logs y de capacidad de ese entorno, de monitorización de este entorno, también para routers o firewalls. Es una solución que lleva desde hace bastante tiempo en H3C. De momento no cambia en el sentido de que vaya a tener ningún otro tipo de cambio en la estructura de coste, totalmente gratis, con carácter multitenant, sin limitaciones. Y la novedad en torno a este equipamiento es que estamos esperando que prácticamente puede ser ya inminente que esté disponible la gestión o el sistema, la plataforma CloudNet en Europa. Sabéis que esto está en Singapur actualmente, entonces lo están trayendo ya a Europa. Ha habido una beta estos últimos meses y esta es prácticamente inminente. Estoy esperando que nos digan la fecha definitiva para que esté disponible este tipo de plataforma en suelo europeo, posiblemente incluso en España, para que podamos acceder sin ningún problema, cumpliendo GDPR para el usuario o para el cliente más exigente que necesite, que sepa que los datos de gestión, no los datos de producción, de trabajo, sino simplemente la gestión de los dispositivos, está también en suelo europeo. Por lo demás, sigue siendo un poco lo que ya hemos visto en otras ocasiones, capacidades muy sencillas de desplegar en nada de tiempo, todo tipo de funcionalidades que pueden ser más básicas y también completas para lo que es el coste de esta solución, donde podemos obviamente tener capacidades de configuración, actualización, mantenimiento, backup, restore, sistemas de monitorización y alarmas muy completo, donde podemos relegar y sacar información de todo tipo para investigar cuál es el problema que tiene la red Wi-Fi, sobre todo, o cualquier otro dispositivo, y sobre todo preparar o intentar mitigar cualquier problema que pueda surgir en el futuro, con las pistas, incluso con la inteligencia artificial que se está integrando recientemente en esta plataforma. Es una plataforma que va creciendo poco a poco y que va generando cada vez más y más capacidades sin ningún tipo de coste añadido. Aquí tenéis varias pantallas de ejemplo donde podéis tener soluciones de gestión donde tenéis la pantalla principal con un pequeño mapa que digamos, se despliega automáticamente para que veáis la conectividad de vuestros dispositivos en ese tenant, en ese cliente, con diferentes equipos, switches, wifi, controladoras,
puntos de acceso al cloud, o podemos tener soluciones que tengan que ver con un conmutador, con un switch, con la típica gestión web, donde podemos ir añadiendo gestión de VLANs, de enlaces agregados, de sus IPs, las IPs de la VLAN, gestión de PoE o sistemas adicionales que puedan ir añadiéndose poco a poco, con lo cual nos da una muy buena base para, de una forma sencilla y directa, poder gestionar lo que hace el equipo, los cambios que necesitemos para añadir para soportar las necesidades del cliente el día a día y también, obviamente, las soluciones de Wi-Fi, donde en estas tres pantallas que están un poco solapadas, podemos ver cómo se construye y qué son las capacidades típicas del Wi-Fi. Aquí a la izquierda, toda esta parte tiene que ver con la definición de un SSID, de un servicio inalámbrico, donde tenemos todo tipo de funcionalidades. Por supuesto, WPA3 ya está disponible hace tiempo. Capacidades de gestión o de encriptación, incluso también de gestión por portal web, en autentificación Radius para empresa o autentificación por portal. Soluciones que tienen que ver con las características de radio y cómo se optimizan, pensando en soluciones típicas que podemos encontrar en cualquier tipo de producto en la industria, incluidos soluciones que muchas veces solo están en controladora, como todo tipo de gestión de roamings o balanceo de carga, capacidades muy exhaustivas para gestionar bien ese roaming y que no tengamos ningún problema. Y por supuesto, modificar las características de canales, ancho de banda, potencia a nuestra voluntad, bien de forma general a todos los APs o bien de forma específica por cada uno de ellos si nos gusta ver un poco o si necesitamos aplicar algún cambio en ese sentido. Aquí tenéis, por ejemplo, una pantalla, esta es relativamente reciente, de cómo gestionar un portal web, donde podéis encontrar soluciones muy gráficas de gestión, de verificación de de qué sería lo que ve el cliente final cuando se conecta al portal. Y esto se puede customizar al máximo, botones, textos, colores, fotos, vídeos, todo eso se puede gestionar con este sistema. Incluso aunque tengamos una controladora y no necesitemos el cloud, es muy interesante utilizar la gestión en cloud para todo esto, porque puede interoperar con la controladora igualmente, no solo con los APs basados en un entorno cloud. Y como veis, soporta múltiples tipos de configuración de autenticación, que nos da mucha variedad para elegir el que mejor se acomode a la empresa que necesita este despliegue. Redes sociales, el típico login password, un voucher para hoteles habitual, sistemas de acceso de invitados que podamos encontrar o incluso sistemas de multifactor con el último añadido que es el Microsoft Entra, que puede ser interesante en alguna otra opción. Como veis, dentro de cada una de estas opciones, en la ventana que se abre aquí, podemos ver sus características, cómo se gestiona. En este caso está seleccionado Microsoft Entra, con lo cual podemos ver en cada caso. Y os invito a que lo veáis. Ya os digo, no hace falta ni crear una cuenta, podéis verlo como invitado en la página de gestión, en la página de la plataforma y si tenéis cualquier duda, igual que antes, por supuesto, contar con nosotros para enseñaros esta plataforma, para ayudaros a ver las características o las ventajas que podéis encontrar o simplemente responder a algunas dudas que puedan surgir en un proyecto determinado. También, digamos, para ir terminando en esta parte, como veis, toda la parte de monitorización, hay una sección entera con un montón de posibilidades aquí a la izquierda, donde podemos monitorizar, gestionar, verificar logs, estadísticas, normalmente hasta una semana de cobertura, digamos, de almacenamiento y en algunos casos hasta 30 días, ya os digo, gratuitamente, donde podemos sacar estadísticas de todo tipo, estado de los APs, de los clientes y verificar cuál es el problema que está teniendo. Hay unas soluciones de optimización y digamos, de caracterización de cuáles son los problemas que está obteniendo y nos ayuda no solamente a investigar, sino a resolver rápidamente cuál es el problema que tiene la red Wi-Fi sobre todo, porque ya la plataforma, mediante sus sistemas de inteligencia artificial, nos va a decir dónde está el problema, nos va a indicar cuál es la problemática que está teniendo en base a las estadísticas y al formato que tiene digamos, de verificación y de indicación mediante diferentes técnicas de cuál es la problemática que está teniendo. Relativamente fácil de verlo
y enseguida nos da un montón de información para que podamos comparar, verificar y sacar un histórico y también el momento específico de cuál es la problemática que están teniendo los usuarios. También nos ayuda mucho, y esto os lo digo por experiencia, para verificar un poco qué es lo que ha ocurrido anteriormente, cuál es el problema que ha habido en esta sesión y cómo resolverlo, porque nos da indicaciones también de, para este tema, os recomendamos hacer estos pasos. Entonces es una herramienta muy potente, muy interesante, con mucha información, como veis, con pantallas enteras, múltiples opciones, con diferentes tipos de producto para que nos dé, digamos, acceso a todo tipo de información. Para los integradores que dan este servicio al cliente es una herramienta indispensable, que obviamente tenemos ahí en otros tipos de proveedores, pero que casi siempre tienen coste. Suscripciones, capacidades adicionales, licencias adicionales, tiempos, etcétera. Aquí todo esto viene incorporado sin coste, sin ningún tipo de coste por tiempos o por funcionalidades, y realmente es algo que puede ser muy diferencial en cuanto a dar una capacidad a un entorno que no solamente es hardware. Bien, cualquier duda, cualquier cuestión, por favor, poner ahí una pregunta, lo que necesitéis. Vale. Pues simplemente como resumen, recordar un poco las ventajas de este fabricante en cuanto a disponer de una solución completa para todo tipo de infraestructura, switching, wifi, gestión, que puede dar solución a cualquier ámbito de proyecto, con capacidades completas en todos los productos, sin ningún coste adicional, sin ninguna licencia, incluyendo la gestión, y sobre todo puede ser una oportunidad para dar una solución o para dar una oferta diferencial con respecto a lo habitual en este entorno, y que puede realmente daros una capacidad extra para crecer y para entrar en entornos donde obviamente podría ser más difícil. Aquí hay una pregunta de Daniel. Buenos días, ¿el Wi-Fi AP puede dar rendimiento 1 giga a un equipo? Sí, claro. El rendimiento que puede dar 1 giga en Wi-Fi 6 mismo, puedes, dependiendo de la conectividad de la tarjeta del usuario, puede tener una conectividad de base de 1,2 gigas, y hasta si le pones en 160 megahercios y la tarjeta lo soporta, puede dar incluso hasta 2 gigas de conectividad, lo cual es incluso mayor que un cable. ¿De acuerdo? Luego el rendimiento puede ser, digamos, más o menos diferente, porque el cable obviamente lleva muchísimo más tiempo en el mercado, pero el wifi puede llegar a un rendimiento de 1 giga sin mayor dificultad si las condiciones son las idóneas. Gracias a ti, Daniel. Si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, ya os digo, todo esto que veis aquí, en principio no es ni siquiera necesario que el cliente o el integrador se dé de alta como partner de H3C. A través de Ariane podéis acceder a este tipo de soluciones simplemente porque os interese y os convence el precio, os convence las capacidades. Si queréis haceros partner, y es algo que puede ser interesante, pues para tener acceso a portales, a sistemas de descarga de software o otras funcionalidades adicionales que puedas encontrar, solamente tenéis que añadiros ahí en el login, en un formulario como partner T2, típicamente, partner certificado, que no es necesariamente obligatorio certificarse, no es como en otros fabricantes donde si no tienes un certificado no te hacen ni caso. Aquí es una opción, puedes hacerlo si quieres o si te interesa por conocer más el producto, o simplemente puedes darte de alta y seguir trabajando con Ariane para ver, digamos, dar la mejor solución a vuestros clientes, y con nuestra ayuda en la parte de preventa y también en postventa, pues como muchos sabréis, tenemos ese tipo de producto. Tenemos ese tipo de capacidad de dar soluciones un poco en la medida de lo necesario para esto. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Dejo un minuto por si alguno todavía tiene algo pendiente que lo quiera escribir.
Bien, pues si no hay más preguntas, nada más que daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención esta mañana. Espero que haya sido interesante y productivo para vosotros. Y ya os digo, cualquier cuestión, cualquier contacto a través de ese correo o directamente con vuestro comercial de Ariane, comentarnos, os podemos ayudar en cualquier en cualquier proyecto que tengáis con este fabricante, si no lo conocéis. Y si lo conocéis, pues obviamente mejorar las opciones que tengáis con otros productos. Y nada más, como siempre, agradeceros, como os decía, la asistencia. Espero que tengáis un buen día y que tengáis una buena semana. Un saludo y hasta la próxima.